Miren amigos, empezamos este nuevo año 2023 con una guerra en desarrollo y con posibilidades de nuevas guerras con rasgos comunes a la guerra que empezó a principios del año 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y que podría tener algunos vínculos geopolíticos y geoestratégicos con algunas de las guerras que podrían estallar en este año 2023 que recién comienza. El peor desastre para la humanidad sería la guerra que podría desatarse si Xi Jinping, el líder de la República Popular China, decide invadir Taiwán, que considera una provincia rebelde, pero también sería bastante preocupante si Kim Jong-un de Corea del Norte tratara de invadir y anexionarse Corea del Sur, algo que ya intentó su abuelo Kim Il-sung en 1950 y provocó la intervención por parte de Naciones Unidas, encabezada por Estados Unidos. Pero también hay amenazas de una nueva guerra en la región del sureste de Europa, conocida como los Balcanes, y que podría estallar si Serbia hace entrar las tropas que ha estado acumulando en su frontera con Kosovo, país que hace varios años se independizó de Serbia de manera unilateral. Los invito a fijarse en los rasgos comunes que tiene la guerra en Ucrania y estos potenciales conflictos que amenazan el año 2023. Rusia y Ucrania son dos pueblos que tienen un mismo origen, pues son eslavos, y una misma religión, el cristianismo ortodoxo, que les llegó desde los Balcanes, porque fueron los serbios uno de los pueblos eslavos del sur o yugoslavos, porque eso es lo que significa Yugoslavia, eslavos del sur. Pues estos, al hacer contacto con Grecia, recibieron la fe cristiana y un alfabeto, el alfabeto cirílico, que les fue dado por los hermanos Cirilo y Metodio, los dos monjes que los cristianizaron. Es por esto que la religión de los rusos y de los ucranianos es muy similar y tienen el mismo formato de la liturgia del cristianismo griego. Esos son los rasgos de la guerra en Ucrania. Una guerra entre dos pueblos eslavos y cristianos ortodoxos, que inició cuando Rusia quiso reconstruir las fronteras del antiguo imperio ruso. Y por reconstruir los mapas de aquel tiempo, Vladimir Vladimirovich Putin ordenó una operación militar especial en Ucrania, iniciando así esta terrible guerra. En el caso de la República Popular China y la República de China en Taiwán, existen elementos similares a los que se dan entre Rusia y Ucrania. Los chinos continentales y los taiwaneses pertenecen a la etnia Han. Si bien China es un estado compuesto por muchas etnias con sus propias diferencias culturales, la etnia Han representa más del 90% de su población y en Taiwán más del 98%, de manera que tienen un componente cultural que bien los une. Al igual que Vladimir Putin en Rusia, Xi Jinping podría intentar reconstruir las fronteras de lo que fue el antiguo imperio chino, que se conformó a partir del siglo XVII bajo la dinastía Qing, que fue la que ocupó la isla de Taiwán, una posición geográfica estratégica que desde la antigüedad había pertenecido a diferentes potencias y la convirtió en un distrito de la provincia china de Fujian. Volver a los mapas de los tiempos de la dinastía Qing hasta la derrota de los nacionalistas del Kuomintang y su líder Chiang Kai-shek en abril de 1949. En un hecho sin precedentes, Xi Jinping fue empoderado por el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, recibiendo poderes ilimitados que hasta ahora solo había tenido el líder fundador del actual Estado chino, Mao Zedong. Sin embargo, hay hechos que han mostrado la vulnerabilidad o debilidad de Xi Jinping y China. Y ejemplos de estos son, número uno, la evidencia de que las vacunas fabricadas por China tienen una eficacia muy reducida y que además
la campaña de vacunación realizada en China fue deficiente y dejó sin la debida protección a grupos vulnerables, personas que por su edad o condición de salud podrían morir si son infectados por el coronavirus. Son precisamente el fiasco de la campaña de vacunación y la poca efectividad de las vacunas chinas que llevaron a Xi Jinping a continuar apostando a la política de cero COVID, convirtiendo a China en el único lugar del planeta donde se seguían implementando cuarentenas y confinamientos como lo había hecho Occidente, pero al principio de la pandemia. China lo estuvo haciendo hasta que a final del 2022 empezaron a estallar gigantescas protestas en sus ciudades porque los ciudadanos chinos ya no soportaban los continuos confinamientos y el terrible daño económico que estaban provocando en la pequeña y la mediana empresa. Entonces, con estas multitudinarias protestas, Xi Jinping se vio obligado a dejar de lado su política de cero COVID. La otra vulnerabilidad o debilidad del poderoso Xi Jinping ha sido que la economía china ha ralentizado su crecimiento, dejando de crecer a las elevadísimas tasas que nos tuvo acostumbrado la economía china durante varias décadas. Y lo fue perdiendo estos 2 años, que son precisamente los años del gran poder de Xi Jinping. Ante esas grandes debilidades, Xi Jinping necesita hacer demostraciones de fuerza para imponer un temor que se ha ido perdiendo en su propio pueblo y ante el mundo. Y para esos planes vendría como anillo al dedo hacer lo mismo que está haciendo Putin en Ucrania. De hacerlo así, estallaría entonces una guerra que podría desbordar la capacidad militar de la OTAN, que ahora mismo está bastante complicada tratando de sostener a Ucrania para poder hacer frente con éxito a una guerra con muchas similitudes en el Indo-Pacífico. Y más allá de lo dicho el año pasado por el presidente estadounidense Joe Biden, de que si China invade a Taiwán, Estados Unidos va a defenderla directamente, no hay mucha evidencia de que lo vaya a hacer. Podría lo sumo de igual manera seguir como lo está haciendo ahora mismo con Ucrania, asistir con armamento y con muchísimo dinero a Taiwán para que resista y para que China, de ocurrir, quede empantanada en esa guerra como los ucranianos están consiguiendo empantanar a Rusia en la guerra de Ucrania. Es sin duda una proyección que estaría por verse, pero con demasiados nexos y puede hacerse realidad. Otro posible conflicto que podría estallar este año 2023, que recién comienza, es el de la península de Corea. Si también en Corea del Norte Kim Jong-un se viera tentado a reconstruir la vieja frontera cuando toda la península era un solo estado, conformado bajo la dinastía Joseon, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, cuando sucumbió ante el imperio japonés, que finalmente se anexionó la península coreana en 1910, como hizo con la Manchuria china y la isla de Taiwán. Corea del Norte ha tenido siempre como uno de sus objetivos la reunificación territorial de la península de Corea. Lo intentó el entonces líder Kim Il-sung en el año 1950, cuando envió a sus tropas a invadir Corea del Sur, provocando la guerra en que se enfrentó directamente a Estados Unidos, que dirigía a las fuerzas de Naciones Unidas, que si bien reunían entre otros a canadienses, australianos y holandeses, estaban conformadas principalmente por tropas estadounidenses, dirigidas por el célebre general estadounidense Douglas MacArthur. Kim Il-sung no logró la anexión de Corea del Sur y con el estancamiento del conflicto militar que duró unos 3 años, se firmó un alto el fuego que va a tener ya este año 50 años porque continúa aún vigente. O sea, entre Corea del Norte y Corea del Sur no hay un tratado de paz, solo rige un alto el fuego. Si China decidiera aventurarse a la invasión de Taiwán, podría, junto a Rusia, que son los 2 estados que patrocinan a Corea del Norte, presionar a Kim Jong-un para que intentara reconstruir lo que fueron las antiguas fronteras del estado formado
por la dinastía Joseon en la península coreana a partir del siglo XIV y que permaneció hasta finales del siglo XIX, cuando en el año 1897 el rey Gojong declaró el imperio coreano y asumió el título de emperador, convirtiendo a Corea en un estado vasallo de Japón que se la anexionaría en el año 1910. Si esto ocurriera, de ocurrir este nuevo conflicto en el año 2023 que transcurre, se le haría mucho más difícil, mucho más complicado a las potencias occidentales actuar. Y eso, China y Rusia lo saben. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Un posible tercer conflicto a analizar en esta entrega es una nueva guerra en el sureste de Europa, específicamente en los Balcanes. Porque en las últimas semanas del año 2022, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, estuvo acumulando fuerzas militares en la frontera de Serbia con Kosovo. Recuerden que en abril del año pasado, China entregó a Serbia los sistemas de misiles tierra-aire HQ-22, que se comparan con los sistemas de misiles tierra-aire Patriot de fabricación estadounidense y con los sistemas antimisiles S-300 de fabricación rusa. La idea es que si Serbia vuelve a tener un conflicto para anexionar a Kosovo, la OTAN no pueda esta vez hacer lo que hizo con el general Wesley Clark a la cabeza a finales de la década de 1990, cuando el entonces líder de Serbia, Slobodan Milosevic, se proponía terminar con una limpieza étnica contra la población albanesa y de religión musulmana de Kosovo, para anexionar completamente esa provincia a Serbia. Pues la actuación de la OTAN fue lo que permitió que Kosovo se convirtiera de facto en un estado independiente, violando el ordenamiento jurídico internacional, por lo que hoy muchos estados, incluyendo estados europeos, no reconocen la independencia de Kosovo. Y es que Kosovo es considerado por Serbia como la cuna histórica del pueblo serbio. De hecho, desde el siglo XIII, Kosovo estaba en el centro mismo del imperio serbio ortodoxo, lo que cambió en 1389 cuando los turcos otomanos conquistaron la región y se mantuvo durante 5 siglos bajo gobierno otomano y del Islam, lo que dio origen al escenario de conflicto étnico y religioso que aún hoy afecta a aquel país. Serbia recuperó el control de Kosovo en el año 1912 y la región pasó a formar parte de Yugoslavia cuando ésta se creó en el año 1918. Durante la Segunda Guerra Mundial quedó bajo control de Albania, a su vez controlada por los italianos. El país fue liberado por los albaneses en octubre de 1944 y Kosovo volvió a ser parte de Yugoslavia. En 1974, Kosovo obtuvo el estatus de provincia autónoma de Serbia. Sin embargo, la autonomía le sería suspendida en el año 1989 por el entonces presidente de Serbia, Slobodan Milosevic. Lo que sucedió después de ahí será motivo de una futura entrega en esta plataforma, porque fue lo que llevaría a que el 17 de febrero del año 2008 Kosovo declarara de manera unilateral su independencia.
Entonces, con los sistemas de misiles HQ-22 suministrados por China a la OTAN, no le sería tan sencillo volver a someter a Serbia, si es que Serbia se atreviera a aventurarse, a anexionarse otra vez a Kosovo, porque entonces estallaría otra guerra en Europa, esta vez una nueva guerra en los explosivos Balcanes. ¿Estará en los planes del líder chino Xi Jinping y el líder ruso Vladimir Putin empujar a Serbia a ocupar Kosovo para generar otro conflicto? Esperemos, señores, que no. Como pudimos ver, estos son los peligros latentes de guerra que se ciernen sobre el año 2023 que recién comienza. No es que vayan a ocurrir así porque sí, pero son peligros que acechan actualmente a la humanidad y hay que estar atento, con mucha atención, a cada uno de ellos. Gracias por llegar hasta aquí, lo que significa que te gusta nuestro contenido y eres fiel a nuestra comunidad. Y para poder perdurar en el tiempo, aquí arriba te dejo el enlace a nuestra cuenta Patreon para que nos apoyes. Si es la primera ocasión en que ves nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube de Alfredo en Directo, y en TikTok e Instagram nos puedes buscar como @Alfredo en Directo, y déjame tu opinión debajo en la caja de comentarios. Y si gusta, comparte este tema con tus contactos que piensa que le puede interesar este tipo de contenido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega.